Bien, buenos días tengan todos. Vamos a comenzar nuestra clase número 13 de teoría electromagnética, haciendo un repaso de los temas que ustedes estuvieron trabajando. Entonces, pues lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo que es la ley de Gauss. Ley de Gauss en su forma integral. Como habíamos visto la vez pasada cuando vimos toda la exposición teórica, pues tenemos la ley de Gauss en su forma integral, que es una de las ecuaciones, digamos, fundamentales de la electrostática. Entonces, utilizando teorema de Gauss, tú puedes demostrar que esto es equivalente a la integral del campo, digamos, integral del campo en una superficie, ¿vale? Esto de acá es igual a la carga total encerrada dividido sobre epsilon 0, ¿no? Aquí podemos llamarle B, donde este QB es básicamente la integral en el volumen, en la densidad, ¿sale? Del volumen que encierra esta superficie S, ¿no? Entonces, básicamente esa es la ley de Gauss en su forma integral. Y pues de aquí, la cosa era más o menos revisar los problemas típicos que podemos resolver con esta ley de Gauss, ¿no? Entonces, pues básicamente son tres problemas, ¿no? Que los ejemplifica muy bien. Se ejemplifica muy bien en el libro. Digamos, esta relación de la ley de Gauss va a ser práctica, ¿no? Se usa principalmente en problemas que tienen simetría, ¿no? ¿Vale? Donde hay simetría, hay simetría. La razón de esto es que la única manera de poder, digamos, integrar esto o simplificar este lado de la ley, digamos, de la integral, pues es cuando haya una simetría. Entonces hay, digamos, se consideran tres clases de simetría. La primera es cuando tengo una simetría esférica. O sea, básicamente nos dice, en el caso de la simetría esférica, que la densidad de carga, que, fíjense, depende en general de los tres puntos del espacio, es una función que solamente depende de la coordenada radial, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que de hecho la manera en cómo esté, digamos, si este es el origen, vamos a decir que esta sería la coordenada radial, entonces la manera en cómo esté distribuida tiene que formar realmente una esfera alrededor de R igual a 0. ¿Por qué? Porque la cantidad de carga que hay en esta dirección es la misma que hay en esta dirección, es la misma que hay en esta dirección, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el campo eléctrico, digamos, en algún punto, sale un punto P de observación. Si queremos calcular aquí el campo eléctrico, pues este campo eléctrico solamente va a depender de, de la coordenada radial, ¿vale? Y además, su magnitud va a depender solamente de la coordenada radial y va a estar en la dirección R unitario, ¿no?
La razón es que de esto es justamente la cuestión de cómo está distribuida la carga, ¿no? Porque digamos que, vamos a decir que yo me paro en este punto, entonces lo que contribuye, digamos, a la producción de este campo eléctrico es generado por pequeña cantidad de carga, digamos, de aquí, ¿no? De aquí, de aquí y de todo el resto, ¿no? Entonces ahora si yo roto, ¿sale? Y me fijo ahora en esta línea y quiero calcular ahora el campo acá, por la cuestión de simetría, digamos, la cantidad de carga que hay ahora de este lado, que hay de este lado, y en todo este resto, es lo mismo que si yo me fijara en la cantidad de carga que hay distribuida alrededor de esta línea, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual el campo eléctrico no depende de los ángulos θ y φ, ¿sale? Y por lo tanto tengo esta expresión, ¿no? Entonces, de aquí es inmediato, pues elegir la superficie gaussiana adecuada, ¿no? Que en este caso, pues claramente sería una esfera, ¿no? La superficie gaussiana. Sería en este caso una esfera. Y la esfera, pues sería de radio R, que sería el punto de observación, ¿no? Obviamente este R puede estar afuera de la distribución de carga o en el interior, ¿no? En realidad aquí restringí el problema al caso de una superficie, de una distribución acotada, pero en realidad la distribución puede continuar hacia este infinito, ¿no? Mientras sea radial, ¿no? Entonces, eh, como es una superficie esférica, pues el vector normal, ¿vale? Pues va a coincidir con el vector radial, ¿no? Y entonces, eso hace que la integral, digamos, esta integral cerrada, el campo eléctrico, pues va a ser igual, como este R unitario es igual a Ln, yo voy a tener aquí el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico en R, y pero es evaluado en la superficie, ¿no? Pero ya vimos que en la superficie gaussiana, digamos, decir vamos a pensar que la superficie gaussiana es esta, digamos. Entonces ya vimos que en la superficie gaussiana, el campo en todos estos puntos es igual. Entonces es una constante que sale de la integral, y entonces esto de acá sería el campo eléctrico, multiplicado por el área de la superficie, pues es 4pi al cuadrado, y esto de acá pues va a ser la cantidad de carga encerrada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cantidad de carga encerrada pues va a depender ahora de este R en general, ¿vale? No necesariamente, como les digo, va a estar adentro. Pues en general voy a decir que la Q de R sobre epsilon 0, voy a tener la distribución de carga, ¿no? Entonces aquí lo que obtengo es este tipo de solución general, ¿vale? Si, como les digo, si la distribución de carga es tal que es acotada en el espacio, pues esta QDR simplemente es la carga total. Y si no, pues yo tengo que evaluar esta QDR, ¿no? Entonces aquí hay dos opciones, básicamente. Podemos considerar dos casos genéricos. ¿Vale? Dos casos genéricos. Y es uno, cuando tengo el caso de distribución de carga acotada. Entonces en ese caso, pues tengo aquí la carga, ¿no? Entonces aquí hay dos campos eléctricos, ¿no? Uno, que es, o sea, el campo eléctrico, R, va a ser R unitario, ¿vale? O sea, en la dirección R unitaria. Y voy a tener Q, ¿vale? Total, ¿vale? Y sobre 4pi R cuadrado para un R mayor o igual que R, ¿vale?
Y en este otro caso voy a tener esta situación donde tengo QDR, y eso va a depender de la densidad, ¿no? ¿Cómo determino QDR? Voy a poner aquí, de hecho lo voy a marcar de otra forma. Voy a poner aquí Q, ¿vale? Y ahorita decimos quién es Q. Y luego de acá va a ser XR. En general voy a tener QDR sobre 4pi R cuadrado para R mayor o igual que R. ¿Vale? ¿Quién sería QDR en este caso? Sería 4pi, ¿sale? Que es el ángulo sólido completo, o la integral de 0 a R, ¿vale? De R por R cuadrado, que es la medida, digamos, coordenadas esféricas, de la densidad de carga radial, ¿no? O sea, aquí tú le pones la densidad de carga y encuentras cuánto vale QDR y lo sustituyes. Listo. Profesor. Aquí le voy a poner prima para que sea otra variable, ¿no? Ajá. Ahí no lleva el epsilon, 0. Sí, también lo llevo. Gracias. Vamos a ver aquí. Y acá también, ¿no? ¿Ok? La situación. En el caso de cuando no tengo una distribución acotada, no hay distribución acotada, pero tengo esta simetría, o sea, quiere decir que, digamos que aquí está el origen, es igual a 0, y, y la carga se distribuye eh, en todo el espacio, ¿no? De manera radial, así infinitamente. Entonces, eso básicamente se reduce a este segundo caso, ¿no? O sea, aquí el campo eléctrico nomás es de una forma, es igual que esto de aquí. Va a ser Q de R sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Y aquí hay una condición, de hecho, que Q de radio mayúsculo es igual a la carga Q, que esto de acá es la carga total. ¿Okay? Bien, entonces de esa manera, pues uno puede tener, digamos, otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, esa es una simetría. Otra simetría sería una simetría cilíndrica. ¿Sale? Entonces, una simetría cilíndrica, pues tú vas a tener ahora la densidad de carga. El vector va a ser ρ, que nada más dependa de ρ. Bueno, aquí no es muy adecuado la notación, pero bueno, espero que se entienda. O sea, ρ se refiere a la coordenada radial cilíndrica. Pues claramente aquí, pues no depende de z, ¿no? Entonces digamos que yo tengo aquí mi eje z, x y y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si yo me traslado alrededor del eje z, ¿vale? Yo encuentro la misma cantidad de carga, ¿vale? Entonces, pero también si yo me muevo alrededor del eje z, entonces esto es justamente lo que forma, pues, un cilindro. Yo me muevo así, si yo me muevo en esta dirección, pues yo encuentro la misma cantidad de carga aquí, ¿sale? O sea, no depende de la altura z en la que me encuentre. De hecho, déjame ver un poco. Más recto, ¿no? No va a depender de la...
de la altura en la que me encuentre, voy a encontrar la misma cantidad de carga por unidad de área, por ejemplo, ¿no? Y tampoco va a depender de la dirección, ¿no? Entonces, todo este sería el cilindro que se forma. Entonces, aquí igualmente tienes dos situaciones, ¿no? Una donde tienes una distribución de carga acotada y otra donde no la tienes, ¿no? Pero como ya vimos en el caso de la esfera, pues es similar, ¿no? La situación. En este caso, el campo eléctrico, pues va a ser, va a depender también nada más de ρ, va a tener una magnitud que depende de ρ y ahora va a ser ρ unitario. ¿Okay? Entonces, pues, aquí fíjense, no parece obvio, pero la cosa es que esto sigue hasta infinidad. ¿Vale? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la densidad no dice que a una cierta altura en z, entonces ya es cero la densidad o cosas así. Eso también se podría tratar, pero esa es otra situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre el campo eléctrico va a ser de esta forma, ¿no? Y la única superficie, entonces aquí en este caso, igualmente como en el caso de la esfera, la superficie gaussiana adecuada, pues va a ser un cilindro. Acuérdense que las superficies gaussianas son imaginarias, ¿no? Entonces yo simplemente voy a poner un cilindro concéntrico, con el eje Z, ¿sale? Y esa va a ser mi superficie gaussiana, que va a tener un cierto radio, ρ, digamos, ¿no? Entonces, pues si ya me voy a la ley de Gauss, lo que va a tener es la integral nuevamente sobre la superficie, que es la superficie gaussiana, del campo punto R igual a la carga total encerrada, ¿no? Entonces aquí voy a tener la carga sobre el volumen, sobre epsilon cero. Entonces en este caso, pues ¿quién sería el área? El de área, pues nuevamente sería el vector unitario n, pero la superficie es la superficie cilíndrica y la dirección normal de la superficie cilíndrica es ρ unitario también, ¿no? Que coincide con este ρ unitario. Entonces voy a tener aquí ρ unitario por el elemento de área, ¿no? Y entonces simplemente igualmente, ¿no? Por los mismos argumentos que dimos en el caso de la esfera, el campo eléctrico en todos estos puntos de la superficie es el mismo. Entonces sale de la integral, entonces voy a tener el campo eléctrico por la integral de la superficie cilíndrica, ¿no? ¿Cuál Profesor, sería? Sí, ¿puede repetir por qué el diferencial de área es ρ por dA? ¿Rho unitario? Sí, porque digamos, el diferencial de área vectorial es n punto de área, ¿no? Esto de por sí es así, ¿no? Pero este n es el vector normal de la superficie. ¿Ok? Entonces, el vector normal, en este caso de la superficie, pues es este vector que está aquí. O sea, es el mismo a lo largo de toda la superficie, pero este vector normal coincide con el vector ρ unitario. ¿Sale? Porque imagínate el cilindro, pues de aquí sale la dirección, ¿no? Entonces de aquí el vector normal sale, ¿no? Sale exactamente de manera perpendicular a la superficie del cilindro. Entiendo. Ok. Bien, entonces, ahora aquí hay bueno, tenemos que considerar Creo que habló. el de área del cilindro. ¿Qué pasó? ¿Alguien quería hablar? Sí, profesor. Sí. Esto es porque el cilindro está, digamos que es paralelo al eje Z. Sí, exactamente. Si no fuera paralelo al eje Z, el, el vector que puso no sería así. Sí, exactamente, no sería así, pero justamente como elegimos la superficie gaussiana, o sea, este de acá es la elección de la superficie gaussiana. Tú eliges la superficie gaussiana
conforme a la simetría del sistema. La superficie gaussiana es imaginaria, ¿no? Entonces, la vas a elegir para que te simplifique, digamos, los cálculos. Bien, entonces, ahora aquí hay otro detalle, ¿no? Fíjense, si yo considero todo el cilindro infinito, pues obviamente me diverge, ¿no? El problema, porque pues el área que encierra es infinita, es un cilindro infinito. Entonces, lo que tengo que hacer es poner, digamos, una longitud, un tamaño, ¿sale? L, como regularizar, donde estas L, que sería la distancia desde el origen hasta una cierta altura, donde está la tapa, en este caso el cilindro, son suficientemente largas estas L's, ¿no? Para que yo pueda calcular el área, ¿no? Entonces el área pues va a ser el tamaño, la altura del cilindro, el tamaño del cilindro a lo largo del eje, multiplicado por el perímetro de este círculo, ¿no? Que el perímetro es 2πr, ¿no? Entonces aquí voy a tener 2πr, ¿sale? 2πr, que sería en este caso ρ, ¿no? 2πr, porque es el radio de este cilindro, multiplicado por 2 veces L, ¿no? Que sería el largo del cilindro. Ahora, esto va a ser la carga en el volumen encerrado, ¿no? Entonces, pues esa carga en el volumen encerrado, ya sabemos que es 1 sobre epsilon 0. La integral, ahora como tengo simetría cilíndrica, pues va a haber aquí un 2π, ¿sale? Que es el ángulo que se integra, multiplicado por d rho prima, digamos, rho prima, ¿no? Que es la medida en las coordenadas cilíndricas. Y aquí hay un 2π, y fíjense, ahorita lo voy a poner. Luego, rho de rho prima, ¿sale? Bueno, aquí es donde ya no me gustó, porque ya vas a utilizar muchas ROS. Déjame, le pongo otra variable. Mejor. Lo voy a poner, para preservar la densidad de carga, le voy a llamar R. Voy a tener RR, luego la densidad de carga por R. ¿Vale? De hecho, vamos a llamarle la densidad de carga ρ0, ¿no? Para que también haya... Y esta ρ la seguimos manteniendo. Entonces voy a tener aquí ρ0, y entonces integro de 0 a ρ. Pero me falta una integral, ¿no? Porque es una integral en volumen. La integral es de menos L a L de dz. ¿Vale? Pero fíjate, esta integral, ¿quién es? Es exactamente 2L. Y este 2L cancela exactamente con este término. Y entonces ya tengo la expresión general, que sería ρ. Estos 2π también cancelan. Sería la integral de 0 a ρ de R ρ0 de ρ0 de R, perdón, dividido sobre epsilon 0 ρ. Esa es la expresión, ¿no? Entonces, si digamos que esto es válido, ¿no? Para cuando estoy en ρ, vamos a decir, menor o igual que R, ¿no? Que sería esta distancia, ¿no? Vamos a decir R, que sería el cilindro. Cuando estoy adentro del cilindro, pues esta es la expresión. Si estoy afuera, ¿vale? Ya de antemano, yo lo que tendría sería ρ, ¿sale? Lo mismo aquí, 2π ρ, pues tendría la carga total encerrada, ¿no? Entonces aquí tendría 2L, aquí tendría la carga total, sobre epsilon 0, ¿no? Entonces, normalmente, como este L lo quiero hacer infinito, ¿no? Entonces, aquí lo que se acostumbra a agarrar es que este Q sobre 2L es como la densidad lineal de carga, ¿no? Entonces, esto de acá
es ρ sobre la densidad, como una densidad lineal de carga, sobre 2pi epsilon 0 ρ, ¿no? Y donde este lambda es una constante, ¿sale? Y esta es la estructura que tiene el campo eléctrico, ¿no? Para ρ, en este caso sería para ρ mayor o igual que R, ¿vale? Entonces, en este caso, sí, también es esta L, lambda, nada más lo voy a poner así, pero bueno, creo que en el libro viene como lambda, nada más, esta función, ¿no? Y a esta, si tú haces análisis dimensional, hacemos análisis dimensional, esta cantidad que está acá, en el caso donde el campo eléctrico está dentro de la distribución de carga, es una densidad de carga, es una carga por unidad de longitud, ¿no? También, ¿no? Porque haciendo análisis dimensional, ¿qué es lo que tienes aquí? Tienes longitud por longitud, sería longitud cuadrado, ρ es carga sobre longitud al cubo, ¿no? Porque son las unidades, entonces esto se elimina, queda carga sobre longitud, que en efecto es carga por unidad de longitud, que es una densidad lineal, ¿no? Entonces, en forma resumida, uno puede expresar, entonces, esto en el caso de coordenadas cilíndricas, que ρ sea ρ unitario integral de, quizá para poderlo escribir en el mismo sentido, ¿sale? Voy a definir lo siguiente, ¿no? Voy a agarrar esto, voy a definir ρ lambda lineal, lo voy a poner aquí, de ρ dividido sobre 2pi epsilon 0 ρ, ¿vale? Para ρ menor o igual que R, ¿vale? En el caso del cilindro acotado, ¿no? Y sería lambda L, ¿no? Nada más, que sería en este caso lambda R evaluado en R, de 2pi epsilon 0 ρ, para ρ mayor o igual que R, donde lambda L de ρ sería igual exactamente a 2pi, ¿no? Porque le estoy agregando aquí este 2pi, la integral de 0 a ρ de R, ρ 0, R, ¿no? Esa sería la expresión, ¿no? Entonces, pues justamente cuando yo tengo aquí R, pues esto de acá me da la densidad lineal de carga, ¿no? Que es básicamente la carga total por este 2L, ¿no? En el límite cuando L va a infinito. Que obviamente cuando L va a infinito, la carga también pues, va a infinito, ¿no? Entonces de tal manera que la razón entre ellos se mantiene constante. ¿Ok? Ese es en el caso acotado, ¿no? Cuando tengo esta situación. En el caso no acotado, igual que en el caso de la esfera, es que todo el espacio está lleno de carga, ¿no? Todo el espacio está lleno de carga, nada más que tienes tienes una simetría cilíndrica, ¿no? Caso no acotado, pues es básicamente este resultado, ¿no? Es este que ya obtuvimos aquí, este que está acá. No hay ninguna diferencia. O sea, es simplemente ρ unitario de lambda sobre 2pi ρ epsilon 0. Y donde lambda L es igual a esta expresión. ¿Ok? Como ustedes debieron haber estudiado. Bien, una característica importante es que en el caso acotado, de antemano, cuando ρ es mayor o igual que R, el comportamiento va como uno en ρ, ¿no? Entonces, de tal manera que
los campos decaen en infinidad para cuando ρ es mayor, mucho más grande que el radio, ¿no? Decaen de manera 1 en R, ¿no? Mientras que en este caso, pues va a depender de cómo es el comportamiento de esta integral, ¿no? Obviamente puedes jugar con varias expresiones para ρ0 y ver, por ejemplo, agarrar una expresión, digamos, politrópica, ¿no? O sea, que sea ρ0 una potencia de R, arbitraria, y ver para cuál potencia, digamos, algo así puedes considerar, ¿no? Como un ejemplo, tomar ρ0 de R como R a la N, obviamente con una constante, ¿no? ρ0 constante, y elegir la N de tal manera que esta cantidad en el límite cuando ρ va a infinito siga tendiendo a 0. Entonces, es un ejercicio que pueden hacer ustedes fácilmente porque nada más sustituyen esto aquí, hacen la integral, ven cómo es la dependencia en ρ, lo sustituyen aquí y analicen el comportamiento cuando ρ va a 0, ¿no? Muy bien. O también pueden determinar las situaciones en donde E no va a 0, sino donde E diverge, ¿no? Entonces ahí es algo de interés. Muy bien, entonces prácticamente eso es lo que corresponde con la ley de Gauss. También hay la otra simetría, y ya ahí voy a poner básicamente la expresión, que ya es algo que ustedes mismos desarrollaron. La otra simetría es la simetría, vamos a decir, traslacional, ¿no? Entonces, en este caso, en esta simetría, digamos que ahora la densidad de carga, digamos, no depende de X y Y, ¿no? Entonces, digamos que en este caso, digamos, voy a elegir aquí mi eje, X, Y, Z. Entonces, vamos a decir que no importa el punto el que me encuentre en el plano, la densidad de carga es la misma, ¿no? Entonces, si yo me traslado a este punto o aquí, o cualquier otro punto en el plano XY, digamos, la simetría va a ser, digamos, la densidad de carga es la misma. Entonces, quiere decir que R vector, solamente depende de Z, ¿no? Eso es básicamente lo que indica esta simetría. Vamos a llamarle también ρ0, ¿no? Bien, entonces, en este caso, igual, pues podemos evaluar, ¿no? ¿Cuál sería el campo eléctrico? Podemos considerar aquí que hay una superficie plana, que es como con un ancho, un grosor pequeño, infinito, ¿vale? Y aquí tengo yo toda mi distribución de carga, ¿no? Y entonces, pues aquí las direcciones normales están en esta dirección y en la misma dirección que el eje Z, ¿no? La dirección normal de esta superficie, ¿no? Obviamente la de aquí abajo, pues es menos n, ¿no? Si lo veo con respecto a esta superficie, con respecto al vector normal de esta superficie. Ahora, lo que yo tengo ahora es una densidad superficial de carga. Densidad superficial de carga, que sí puede depender del eje Z, o sea, si yo me muevo en esta dirección, pero no depende de XY, ¿no? O sea, si yo me traslado en esta dirección, no va a depender de esta rueda. Entonces, pues igual como en los otros casos, el campo eléctrico pues va a ser, nada más va a depender de Z, va a tener una magnitud que depende de Z unitario. Ahora,
¿Cuál sería la superficie adecuada, gaussiana? Pues sería un paralelepípedo. Un paralelepípedo que encierra un pedacito de carga aquí. Que atraviese, digamos, esta superficie de grosor pequeño y que por aquí haya una sección de superficie que encierra este paralelepípedo, y este de acá sería nuestra superficie gaussiana. Entonces, ustedes revisaron, y aplicando la ley de Gauss, concluyeron, ¿no?, que básicamente en este caso, pues digamos que si tú centraste esta superficie de tal manera que la superficie de arriba esté a una altura z y la de abajo a una altura menos z, entonces este de acá tiene un grosor de 2z, ¿no? Entonces, con esta información, tú puedes probar, básicamente con la ley de Gauss, pues digamos, la ley de Gauss, tienes aquí la superficie, el campo eléctrico, el área, por la carga total encerrada, ¿no? Sobre epsilon 0, ¿no? Entonces, el de área va a tener igual, ¿no?, el campo eléctrico, ¿no?, que va a salir, porque en todos los puntos de la superficie el campo eléctrico es el mismo. El Z unitario está en la misma dirección que el campo eléctrico E, pero fíjense aquí, necesitamos tomar en cuenta dos superficies. La superficie de aquí arriba y la superficie de aquí abajo, ¿no? Entonces, en última instancia, esta integral, pues la tengo que dividir en dos partes, ¿no? S1, E punto de área, más la integral E punto de área de S2. Entonces, pues en una yo voy a tener igual EZ, pero por el de área, vamos a decir, un elemento de área, vamos a hablar de elemento de área, en una dirección, y en la otra, aunque el de área apunta en la dirección contraria, también va a ser E, porque el campo eléctrico apunta en la misma dirección. Entonces voy a tener el campo eléctrico, etc., por de área, ¿no? Esto va a ser la carga sobre B. Entonces voy a tener EZ dos veces, divido el delta de área sobre QB, y eso me va a dar el QB, que sería lo que encierra de carga, ¿no? Entonces, sobre epsilon 0, eso me va a dar la densidad de carga, superficial. Sobre epsilon 0, y entonces esta va a ser la magnitud del campo eléctrico, sigma z sobre epsilon 0. Y pues, como el campo eléctrico apunta en la dirección z unitario, pues voy a tener que el campo eléctrico en forma vectorial, bueno, de hecho aquí, esto es para el caso cuando z es positivo. Y para el caso del z negativo, es el signo contrario. Z negativo, porque aquí simplemente cambiaré de signo el campo eléctrico, ¿no? Profesor, Sí. ¿por qué en el DA, delta, Sí. cambiaba a positivo? ¿Cambiaba qué? A positivo y no negativo. Ah, ok. A ver, vamos a verlo. Bueno, lo que ocurre aquí es que, a ver, vamos a ver. O sea, aquí tú tienes el campo eléctrico, ¿vale? En este punto, ¿no? En esta superficie. Y aquí, en el campo eléctrico en esta superficie, pues es con este vector normal, ¿no?
la parte de arriba. O sea, digamos que si yo nada más evalúo el flujo, ¿sale? De la carga que está encerrado en este plano, digamos, con un grosor pequeño, ¿sale? Pues ese flujo sería el campo eléctrico evaluado en este punto, N por D área, ¿no? Entonces vamos a decir que ese es el D área, ¿no? Este campo eléctrico es el mismo, y este N, pues sería el Z unitario, ¿ok? Entonces, pero Z unitario y N tienen la misma dirección, ¿no? Entonces aquí voy a tener el valor del campo eléctrico, ¿sale? Por elemento de área, ¿no? En la superficie de arriba. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Ahora en la superficie de abajo, pues el campo eléctrico lo voy a evaluar en este otro punto, ¿sale? Entonces ahí es otro campo eléctrico, porque es el campo eléctrico en este punto, ¿sale? Entonces, si tú te fijas, aquí voy a tener, vamos a decir, vamos a hacer la N1, en este caso voy a poner N2 de área por el campo eléctrico, este sería el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Ahora, no hay ninguna razón especial por la cual la cantidad de carga que está encerrada aquí hacia arriba produzca un campo eléctrico en este punto distinto que el que produce en este otro plano. O sea, es como si yo dejara el sistema, ¿no? Ahí, y yo me volteara, ¿vale? Y lo viera como boca abajo, ¿no? Entonces, para mí, mi eje positivo sería la dirección negativa del eje Z de este marco de referencia. Y entonces el campo eléctrico debe ser exactamente el mismo. Entonces, quiere decir en ese sentido que, o sea, es decir, debe ser exactamente el mismo, ya sea positivo o negativo, ¿no? Entonces, quiere decir que el E2 debe apuntar justamente con el Z menos Z unitario. Y ese menos Z unitario con el N unitario lo cancela y entonces otra vez se vuelve Z por D área, ¿vale? Porque es una cuestión de simetría, de que no hay ninguna dirección preferencial por el eje Z o por el eje o hacia el eje menos Z, ¿no? O sea, es simétrico ante el intercambio de Z por menos Z. ¿Por qué? Porque la distribución de carga aquí, ¿sale? Produce lo mismo, el campo eléctrico igual hacia acá que hacia acá. ¿Ok? Esa es la razón. Ok, y entonces aquí de hecho me falta un 2, que va a ser este 2, ¿no? Y entonces esto lo puedes escribir como sigma z sobre 2 epsilon 0 con el valor absoluto de z, ¿no? Por la dirección z unitaria. Y esa sería la expresión para el campo eléctrico. ¿Ok? Ahora, otra cuestión que también debieron haber estudiado es la cuestión que lo voy a retomar para el caso, déjenme pensar en cuál caso. Vamos a retomarlo, por ejemplo, para el caso cilíndrico, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Pero lo pueden hacer para otros casos también. Entonces, en el caso cilíndrico, recordarán que, vamos a decir que yo tengo una línea de carga, ¿ok? Vamos a decir que es una línea de carga, no, perdón, una línea, nada más, carga, ¿vale? Entonces, en este caso, pues es como una distribución de carga acotada, ¿no? Ya vimos que el campo eléctrico
que depende nada más del ρ, va a ser igual a lambda, la densidad de carga lineal, sobre 2pi epsilon 0 ρ unitario. Entonces uno se pregunta cuál es el potencial. Potencial eléctrico, ¿no? Pues en este caso el potencial eléctrico, ya sabemos que hay varias maneras, por ejemplo, phi, suponiendo que en este caso en infinidad se hace 0, voy a poner phi ρ, voy a integrar desde infinidad hasta ρ, ¿sale? de R, en este caso, por R unitario, se hace 1, por la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Esa es la expresión para el potencial. Entonces, ¿esta cantidad cuánto vale? Déjenme ver si los signos... Ajá, entonces, esta identidad pues sería ρ, integral de infinito, a ρ de R, de lambda, sobre 2pi, epsilon 0, R, ¿no? O sea, la integral... no, pero en infinidad no se hace 0, ¿no? Ahí es la integral de ρ. Entonces tendríamos que integrar en 1, ¿no? De 1 de algún, vamos a decir como de 1, en el sentido de que logaritmo de 1 pues es 0, ¿no? Entonces yo voy a elegir, acuérdate que yo puedo elegir mi potencial donde yo quiera, ¿no? Mi cero del potencial, ¿no? Si lo hago en infinito, esa es una de las constantes infinitas que apareció en otro problema, ¿no? Del problema del segmento finito, ¿no? Entonces es equivalente, ¿no? Al final de cuentas no afecta a la física. Entonces esto de acá pues me va a dar justamente la integral de logaritmo de ρ, ¿no? Cuando sea en 1, pero entonces en este caso voy a ponerlo así, ρ y 1. Entonces voy a tener menos lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo de ρ. ¿Okay? Esa sería básicamente la expresión para el potencial en el caso de... Ajá, porque aquí me falta un signo menos. Entonces, en efecto, debe ser así. 1, ρ, y aquí hay un signo menos, que es este. Recuerden que el campo eléctrico es el gradiente, el negativo del gradiente. Pero bueno, lo que voy es de que este sería el potencial para una línea puntual, una línea de carga, ¿okay? Y yo puedo llenar el espacio con líneas de carga, ¿sale? Puedo agarrar y decir, bueno, voy a llenar todo el espacio con líneas de carga, de tal manera que tengo algo así. Voy a tener, si lleno todo el espacio, de tal manera que yo sigo teniendo la simetría cilíndrica. Entonces yo con esta expresión yo puedo encontrar cuál sería el potencial general producido, ¿vale? Por todas estas líneas de carga, tomando como base que esta lambda sería una densidad de carga lineal por unidad de área, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar esta lambda, ¿sale? De la siguiente manera y construir la siguiente expresión, que sería obviamente, si yo me salgo, o sea, este es respecto a ρ, ¿no? Respecto a 0, pues, ¿no? Porque la línea de carga está en ρ igual a 0. Pero si ahora yo considero una línea de carga que está fuera del origen, pues entonces ya tengo que hacerlo respecto a esa línea de carga, ¿vale? Entonces, si tú te fijas, la distancia ρ respecto al origen, pues es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado. Lo escribo en términos de las coordenadas x y y. Si yo me salgo,
y ahora mi carga está en X', Y', respecto a X', Y', ¿sale? A este punto X', Y', que es donde está ahora la línea de carga, digamos, acá está el plano, acá está el origen 0,0, aquí para la línea de carga que pasa por el origen, la ρ sería esta, ¿no? Pero para una línea de carga que pasa por el punto X', Y', la ρ correspondiente sería la raíz de X menos X' cuadrado más Y menos Y' cuadrado. ¿Vale? Ya no sería la misma ρ, porque tienes que medirlo respecto a donde está la línea de carga, ¿no? Entonces, quiere decir que el potencial producido por todas estas líneas de carga en el punto XY, ¿sale? Pues va a ser igual menos 1 sobre 2 pi epsilon 0, que voy a tener aquí este factor, y luego la lambda, que va a ser una densidad de carga por unidad de área, ¿no? O sea, yo voy a reemplazar esta lambda por una lambda, ¿sale? Por una unidad de área de X', de Y', ¿no? Y luego integro sobre todos estos. O sea, porque digamos que de alguna manera tomo una vecindad, ¿no? Alrededor de X', Y', ¿sale? Y esta de acá sería justamente esta densidad de área, esta área, ¿no? De X', de Y'. Y entonces, cuando integro sobre todo el espacio, voy a tener la integral de X', de Y', déjame lo pongo. Pues vamos a tener la integral de X', Y', que es este elemento de área. 12 horas. Multiplicado por esta lambda, que puede depender de la manera en cómo estén distribuidas estas líneas. Va a depender de aquí una densidad. Multiplicada por el logaritmo de ρ. Pero ρ ahora es la raíz de X menos X' cuadrado más Y menos Y' cuadrado. Y esta es la expresión general ahora del potencial en un plano prácticamente. Entonces, de esa misma manera puedes construir para las otras simetrías, ¿no? Para la línea prácticamente. Bien, y pues yo creo que con esto ya prácticamente repasamos todo lo que corresponde con la ley de Gauss y sus consecuencias. Y solamente me faltó un detalle que me hubiera gustado repasar, pero yo creo que ya lo repasamos mañana, que es la cuestión esta de la fuerza sobre una superficie cargada, ¿no? Y ya de ahí vemos lo de la energía potencial electrostática. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Mañana lo que haría yo es ver lo de la energía potencial electrostática muy rápidamente, igual como hoy, para pasar ya a la parte de energía total electrostática, que es donde nos quedaríamos de acuerdo con lo que ustedes revisaron, ¿no? Y de ahí ya empezaríamos, bueno, continuaríamos con lo que, para finalmente terminar con el tensor de esfuerzos, y ya una vez terminado con el tensor de esfuerzos del campo electrostático, pasamos a multipolos. No sé si tengan alguna duda. A ver, Abraham. Pues más que nada con lo que había visto, me sirvió bastante de repaso, ver de dónde venía cada fórmula. Ok. Bueno. Christopher. No creo, solo que sí se ve la simetría, pero una persona a veces me pierdo un poco en eso de
cómo ver que uno es equivalente a otro, pero ahorita estuvo bastante comprensible. Ok. Bueno. Muy bien. Entonces, Rubén. Pues igual creo que ya estoy algo familiarizado con las superficies gaussianas. Creo que estuvo bien como repaso. La última parte, precisamente esto del logaritmo y la lambda, de esta última ecuación era lo que no me había quedado muy claro cuando leí. Pero ya creo que ahora ya lo entiendo. Ya quedó más claro, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Entonces, pues ahí le dejamos, jóvenes, y nos vemos mañana, porque mañana electro todavía tenemos clase, para continuar con este electro, ¿no? Bueno,